¿Qué tal? Muy buenos días. Nos acercamos hoy a la mina Castillo de Buitrón, donde nos encontramos ahora en esta corta de Levante, por ejemplo. Esta es una mina que se explotó mediante cortas a cielo abierto y también por galerías subterráneas. Fue la primera gran mina que se explotó de forma masiva en Huelva, y aquí se creó también el primer gran ferrocarril minero de la provincia. Tenía ya muchas ganas de acercarme a lo que fue la génesis de la gran minería del siglo XIX y XX en nuestra provincia. En este primer tramo de la ruta tenemos que caminar por carriles alrededor de unos 5 kilómetros para llegar hasta la mina Castillo de Buitrón. Los primeros kilómetros encontramos unas granjas avícolas y también una gravera, y ya dejamos el vehículo por allí porque el camino a partir de la gravera está bastante más dificultoso para meter turismos por allí. Es un paisaje más degradado al principio. Tenemos también una gran balsa de regadío, un olivar aledaño también de riego, y ya después pensé que el paisaje iba a estar más degradado, pero ya nos vamos adentrando en cotos privados de caza, y lo que tenemos es una zona adhesada bastante bonita. Pasamos también al principio desde una zona llana ya hasta una zona, una vez que vamos alcanzando la mina Castillo de Buitrón, con una orografía bastante más escarpada. Es curioso porque ya en lontananza podemos observar claramente lo que era el antiguo yacimiento minero, porque se observa un gran cerro de color rojizo que llama bastante la atención. Y eso que, bueno, en definitiva no se ha podido restaurar de forma natural con vegetación, y eso que lleva prácticamente pues cerca de un siglo esta mina abandonada. A los 5 kilómetros ya alcanzamos ese inmenso cerro rojo que veíamos de lejos. Lo tenemos aquí, a la izquierda. Observamos que los pinos que están por ahí, por ejemplo, pues están quemados. Aquí debió haber un incendio en su día. Aquí vemos también la escasa restauración vegetal del cerro, y es que es una nota característica de las zonas de la faja pirítica, que son terrenos pobres, de una vegetación escasa, rala. Alcanzamos un punto en el que se nos advierte de que nos encontramos en una zona minera y hay peligro de desprendimientos. Observamos que han formado aquí una barandilla de madera, aunque está prácticamente semidestrozada, por las excelentes vistas panorámicas que tenemos del entorno. Toda esta zona es ya ahora coto privado de caza, y además vemos que se han plantado pinos. Esta zona es sobre todo de pinar. Hemos dejado ya la zona adhesada. Como os podéis imaginar, al igual que sucede con prácticamente todas las minas de la faja pirítica, esta también fue explotada por los romanos. De hecho, se han encontrado muchas galerías rellenas de escoriales, y esos escoriales, una vez que se han analizado, pues prueba que estaban dedicadas sobre todo a la producción de plata y de cobre. También se han encontrado restos de muros, de hornos y de cerámica que parece ser que se correspondían con antiguos talleres romanos. La mina está formada por dos masas separadas, apenas unos 300 metros, la de Levante, donde nos encontramos ahora, y la de Poniente, que está un poco más arriba. Esta corta de Levante fue la más explotada, se dedicó solo a mineral cobrizo. Tuvo un primer periodo de 11 años de explotación y después un segundo que finalizó ya con la parada de 1941. Aparte de la explotación por cortas, a cielo abierto, estas minas se explotaron también mediante galerías subterráneas. Llegamos a la corta de Poniente, visualmente mucho más atractiva,
quizá porque está un poco más abierta, y además hemos observado dos galerías de explotación de galería, aunque una está la entrada semiderruida. Para acceder en cualquier caso es complicado porque se nos mete justamente en el centro la corta. Esta era la única corta de mineral complejo. La masa minera de Levante, por ejemplo, pues ya se encuentra agotada. Pues aquí puedes encontrar pirita, calcopirita, blenda, galena, arsenopirita, etcétera. La masa principal, en cualquier caso, estaba compuesta por pirita con un fajeado, con un grano muy fino. Esta mina fue registrada por Manuel Ardois del Castillo en 1853 y poco después comenzaron se retomaron los trabajos que habían dejado los romanos. Moverse por aquí, por todo el recinto minero, no es muy complicado porque hay una serie de carriles que conectan cada uno de los puntos. Además ha habido movimientos de máquinas por aquí, con lo cual pues no hay mucho sotobosque. La zona minera no se limita tan solo a las cortas, tienes también muchas escombreras, picos cortados que te ofrecen excelentes panorámicas del entorno. Esta mina se explotó ya de forma industrial cuando fue vendida en 1862 a The South Europe Mining, una compañía inglesa que comenzó la explotación en 1865. El impulso definitivo a la mina lo dio en 1866, cuando se arrendó esta mina a la compañía inglesa de Buitron, Huelva Railway y Mineral, y entonces ya se inició lo que fue la explotación a cielo abierto y sobre todo se construyó este ferrocarril en el que nos encontramos ahora, que ya está completamente levantado, de 35 kilómetros, que conectaba lo que era esta mina Castillo de Buitrón con el embarcadero de mineral que se construyó en la ría de San Juan del Puerto. En 1874 se construye lo que es el ramal a Zalamea la Real. Tenemos la estación de empalme precisamente ahí en el cruce de la carretera del Buitrón y todavía se conserva. Y ya en 1876 se construye el ramal de Zalamea a la mina La Poderosa y en 1886 el ramal de Sotiel hasta la mina El Cuervo, la mina de manganeso, donde hemos estado en otras ocasiones. Entre 1904 y 1906 se prolonga la línea hasta lo que es la mina Concepción. La tercera compañía inglesa que compra la mina, Castillo de Buitrón, fue Alkali, de United Alkali. Esta compañía pues adquirió también, aparte de esta mina, pues la mina Poderosa y la mina Concepción. Fue en esta etapa, especialmente en la década de 1910, cuando se registra la mayor producción de las minas y el mayor tráfico del ferrocarril. Hay que destacar que en esta mina trabajaron en 1919 74 obreros, si bien en 1930 tan solo lo hacían ya 34. El poblado minero lo tenemos muy cerca de las cortas. Hay casas que te sorprenden porque las ves muy nuevas, pero es que se han reutilizado ya para otras actividades. La mayoría están así, pues en ruinas, como vemos esas, por ejemplo, de ahí del fondo. Eran pequeñas viviendas. Las primeras se construyeron pues en 1862. Si bien el impulso definitivo se lo dio la empresa Alkali a partir de 1906. Todas las viviendas, como estas, se construyeron muy cerca de las cortas mineras, de los yacimientos, en la ladera norte del cerro del Castillo. Vamos a acceder a su interior para comprobar que eran de muy reducidas dimensiones. Esto era un pequeño habitáculo y aquí vivía el minero con sus familias. Este poblado no llegó a ser más grande porque cerca se encuentra la aldea homónima, la aldea de El Buitrón, y entonces muchas familias pues no se asentaban aquí e iban hasta la aldea. En cuanto a los materiales que se utilizaron en la construcción, pues aquí los vemos, por ejemplo, ¿no? Eran lajas de aquí, del entorno, y rocas porfíricas
que se obtenían de la propia mina. Eso sí, en lo que eran, por ejemplo, las puertas, como había que darle mayor fortaleza, pues se utilizaban ladrillos rojos, de estos macizos. Y aquí estoy observando, por ejemplo, que tenemos hasta una camisa de culebra. Aquí la tenemos, efectivamente. Que le está dando el sol ahí y ha cambiado de vestimenta. Hay viviendas como esta, por ejemplo, que ya se le ha dado otro uso. Ahora ya se ha reconvertido, por ejemplo. Vamos a acceder aquí al interior. Antes salió por aquí una golondrina, porque hay anidamientos por aquí. Pues esto pues se ha convertido en una cuadra. Hay bastante eco aquí, vamos a salir. Esto se ha convertido en una cuadra y bueno, pues por eso se conservan también las viviendas. Si nos vamos por la parte posterior, observamos sin embargo que lo que es el muro es de rocas del entorno. Lo que pasa es que se ha enfoscado ya y el tejado también. En cualquier caso, este poblado, por ejemplo, llegó a tener entre 1910 y 1920 154 habitantes, en ese periodo dorado de la minería onubense. Cerca de las viviendas observamos edificios industriales entreverados que se han rehabilitado para otros usos. Aquí, por ejemplo, lo vemos claramente en esta grieta que va de arriba abajo, como hacia la derecha era el antiguo edificio y hacia la izquierda de ladrillo pues se ha reconstruido. Edificios industriales, naves, etcétera, pues que se utilizan en estos momentos, se reconstruyen para usos diferentes, usos agrícolas y ganaderos. A partir de la nave que hemos dejado arriba, en la parte más alta, comenzamos el descenso por un carril rojo hasta el embalse. Y vamos dejando también lo que es el yacimiento minero. Hay que recordar que el 31 de julio de 1931 se paralizan los trabajos de arranque aquí en la mina y se empiezan a beneficiar lo que eran los minerales que habían quedado amontonados en la explanada de cementación. Y fue en el otoño de 1935 cuando se produce el cierre definitivo de la mina, aunque otros autores, probablemente porque la compañía pues no cerró las oficinas definitivamente, pues alargan el cese de la actividad hasta 1940 o por ahí. Y fue en ese periodo cuando comienza a despoblarse lo que es la mina, a abandonarse el poblado, porque también el ferrocarril, poco después, pues también se desmantela, con lo cual el acceso que había a todo este núcleo poblacional, que está más bien aislado, se encuentra bastante aislado, pues era muy dificultoso, con lo cual la gente pues optó por ir yéndose. Realizamos un fuerte descenso hasta alcanzar el embalse, que lo tenemos aquí. Es una zona con una orografía, ya te lo dije antes, muy pronunciada. Ahí arriba, por ejemplo, es donde se encontraba el antiguo mirador, donde cuando íbamos a acceder a la mina. Y esta orografía es tan pronunciada, no me extraña, porque más abajo, en el arroyo de los Aldeanos, se tuvo que construir un puente para esta línea ferroviaria de El Buitrón, que va justamente y pasa cerca de la aldea. Yo intenté acceder por ese puente a la mina y me fue imposible porque prácticamente te jugabas la mina, porque estaba el puente entre dos farallones, con bastante riesgo de caída al fondo de lo que era la cárcava. Aunque la mina se cerró y la mayoría de los trabajadores fueron despedidos, sin embargo, después se quedaron algunos haciendo una actividad complementaria, y era la obtención de cáscara de cobre a partir de la cementación de sus aguas sulfurosas. Primero lo hicieron por cuenta de la primitiva empresa de la Cueva de la Mora y luego por la empresa asturiana del zinc, y eso lo hicieron hasta los años 70. Tuvimos un fuerte descenso para bajar hasta el embalse y ahora nos toca
un repecho, un fuerte ascenso para salir del embalse y recuperar la ruta. En cualquier caso, no nos importa, esta zona está más sombreada porque vamos por un frondoso pinar y lo más sorprendente de todo es que solo escuchas sonidos de la naturaleza, no hay ruido de vehículos ni de civilización, solo ruidos de la fauna salvaje, porque este es un paraje bastante aislado. Y con esto concluimos ya la ruta minera. Una ruta minera, me ha pasado como la ruta de la mina Tinto Santa Rosa, que iba a visitar las minas y de pronto me encontré un sendero maravilloso, precioso. Pues a este le ocurre exactamente igual. Yo pensaba que iba a ir por un paisaje degradado y como todas estas zonas alrededor son cotos privados de caza, pues realmente el entorno es espectacular, con lo cual te deja un muy buen sabor de boca, sobre todo aquellos que amamos el senderismo y nos gusta andar. Nosotros nos vemos ya en una próxima ruta, que hay muchas, por aquí por la provincia de Huelva y sus alrededores. Hasta la próxima.